Bueno, Shabbat Shalom a todos familia, bienvenidos a esta nueva porción de la parashá, del ciclo de parashot que llevamos anual, ¿vale? Cada semana. Gracias por estar aquí, bendito el Señor por la vida de ustedes que les ha permitido compartir nuevamente con nosotros acá reunidos. Y bueno, hoy retomamos nuevamente el ciclo de parashot que venimos. ¿Se acuerdan que la última vez hablamos sobre la parashá Tzaf, ¿no? Tzaf, que habla sobre ordenarás o capacitarás, ¿no? Que habló acerca de los sacrificios y todo el procedimiento y de la consagración, obviamente, del sumo sacerdote y sus hijos para servir en el templo, que vimos que no eran nada más y nada menos que llenar las manos, ¿no? Ya ahorita vamos a profundizar un poquito más de esto en lo que hace referencia a qué significa llenar las manos de ellos, ¿vale? Porque lo han traducido como consagrar. Estamos en Levítico, ¿vale? La parashá esta semana va desde Levítico 9:1 hasta Levítico capítulo 11, versículo 47. ¿Listo? Entonces espero que se la hayan leído. Es cortica, la verdad, son dos capitulitos, no tienen mucho, pero tienen un contenido muy sustancioso. Pero como les he dicho a ustedes también, hoy no vamos, como siempre, no vamos a tocar a profundidad todo, sino por encima lo que el Señor nos permite comprender y así mismo comprender para poder aplicar, ¿no? Que eso es lo más importante. Así que vamos a dar inicio y la parashá esta semana se llama, ay, la parashá, eh, discúlpenme que tengo marcadores por acá, ya. Se llama Shmini, ¿vale? Se llama Shmini. Yo les mandé a ustedes al grupo, ¿vale? Pero lo voy a escribir aquí para que lo tengamos en cuenta. Shmini. Discúlpenme que me olvidó sacar el marcador. Bueno, la parashá se llama Shmini. Ni, ni. Que hace referencia a octavo, ¿vale? Octavo, tal cual. Octavo, ¿no? Listo. Y va desde Levítico 9:1 hasta el 11:47. Esta parashá no tiene nada que ver con la última cita del ciclo de citas del Señor, que es en otoño, más o menos entre septiembre y octubre, que es después de la cita de Sukkot que hemos visto, ¿se acuerdan? Que hay una cita que se llama Shmini Atzeret, ¿no? Que significa octavo de asamblea. Eso ya lo hemos visto, no tiene nada que ver con esta cita, ¿vale? No tiene nada que ver. Solo que la parasha se llama Shmini y ya les voy a decir por qué. Se llama octavo. ¿Listo? ¿Por qué se llama octavo la parasha de esta semana? Porque resulta que nosotros vimos, como les estaba diciendo, que la parasha pasada que termina en Levítico 8:36-37, ¿vale? Vemos que el Señor les pide a ellos que por favor, bueno, que por favor no, más bien les pide a ellos que tenían que pasar 7 días y 7 noches en lo que se conoce como la tienda de la cita o lo que traducen como la tienda del encuentro, ¿no? Tenían que estar 7 días y 7 noches. Eso lo vemos en Levíticos 8:30, ya lo vamos a ver, ¿listo? 33, pero ya lo vamos a ver. Y recordemos que literalmente ellos entran y ellos empiezan a hacer lo que es el sumo sacerdote y sus hijos. Comienzan a hacer un proceso, ¿vale? De una serie de pasos para poder ser aptos en el servicio dentro del tabernáculo para Hashem. ¿Listo? Y el último de esos pasos era permanecer 7 días y 7 noches a la puerta de la tienda de la cita, o sea, dentro del lugar, ¿vale? Recordemos que después del pecado, ¿cierto? Con el becerro de oro, ¿se acuerdan que cometió el pueblo de Israel el pecado con el becerro de oro? El Señor ordenó sacar su santuario y los utensilios del santuario fuera del campamento, ¿vale? Y todo aquel que necesitaba a Hashem y necesitaba encontrarle o buscarle, debía salir
del campamento para poder estar allá con el Señor y solicitarle lo que fuera necesario. Listo, en este caso, acercarse pues en sacrificio, no se puede acercar con las manos, perdón, vacías. Por esto, el Señor en el libro de Levítico establece una serie de sacrificios que ya los hemos visto, ¿no? Los korbanot, que son las víctimas, que cada uno tiene un nombre y que cada víctima cumplía una específica función espiritual de acuerdo al error o al pecado que cometía la persona, ¿no? Entonces había una serie de korbanot, se llaman korbanot, que los traducen como ofrendas, pero son las víctimas sacrificadas y víctima se le llama al cuerpo asesinado. En este caso, el cordero, el carnero, el chivo, ¿vale? Todo esto, el animalito se le llamaba así. Esto el corbán. Y resulta que eso lo estableció el Señor, ¿para qué? Para podernos acercar a Él, o el pueblo en esa época pudiesen acercarse a Él y no con las manos vacías, porque pues ya sabemos que nuestra mera presencia no era suficiente para podernos reconciliar con el Señor debido al pecado que traíamos desde Adán y Eva. Entonces, el Señor establece estos korbanot y además su respectivo, ¿qué? Procedimiento. ¿Listo? Y ya sabemos que todos esos korbanot hacían referencia a Mashiach, ya los hemos visto en las parashot pasadas. ¿Listo? Ya está. Ahí estamos, ¿no? Entonces, se le llama a esta parasha octavo, ¿vale? ¿Cómo empieza así? Mira, en el capítulo 9, Levítico 9:1, donde comienza la parasha, dice, en el día octavo. Ahí está, ¿no? Vayhi Bayom Hashminim. ¿Listo? Dice tal cual. Porque después de pasar los 7 días y las 7 noches, el sumo sacerdote y sus hijos en la tienda del encuentro o en el tabernáculo, empieza la parashá ahí al otro día, en el día octavo. ¿Listo? Después de haber completado los 7 días, al otro día empiezan a hacer una serie de sacrificios en el día octavo. ¿Listo? Entonces, vamos a leer para que veamos y verán la fuente, Levíticos 8:33, devolvámonos un poquito, porque mire lo que dice. Y de la puerta de la tienda de la cita no saldrán, dice así, no saldrán durante 7 días hasta el día de llenarse los días de su miluim. ¿Se acuerdan de los miluim? Que hace referencia al llenarse de sus llenuras. Ahí lo traducen como consagraciones, no es consagraciones. Yo les dije que esa palabra no era correcta y que deberían tacharla y cambiarla por llenuras, entendiendo el concepto de lo que significa llenura. Porque dice, Kishiba Yemin Yemale et Yethem. Dice así, o sea, porque durante 7 días llenaré las manos de ellos. ¿Y qué dice la Reina Valera? Porque por 7 días serán consagrados. No, dice literalmente llenaré las manos de ellos. Entonces, la pregunta que yo me hacía, y por eso me devuelvo un poquito porque es bueno esclarecer esto, ¿qué significa llenar las manos, no? Y entonces, esta expresión de llenar las manos de ellos, del sumo sacerdote y sus hijos, en el sentido espiritual, hace referencia prácticamente a esa capacitación por parte de Hashem para que ellos, a través de sus manos, que las manos representan el accionar, la actividad humana, hablemoslo así, pero en este caso no habla de la actividad humana en cuanto al pecado, sino en cuanto a ejercer a través de nuestra humanidad, o sea, a través de nosotros, los procedimientos establecidos por Dios, ¿vale? Ya está. Hacer, el hacer, significa el hacer. Entonces, Hashem los estaba capacitando a ellos para llenándolos espiritualmente, para que a través de el accionar de ellos pudiesen dar a otros. ¿Listo? Pudiesen dar a otros. ¿Por qué? Porque la pregunta es, si tenemos las manos vacías, ¿cómo podríamos dar algo que no tenemos? ¿Mm? Esto es un principio universal. ¿Cómo vas a dar lo que no tienes?
Entonces, si yo tengo estos métodos de las manos vacías, hablemos de lo literal, ¿cómo puedo dar algo que no tengo? ¿Me hago entender? Entonces lo que decía el Señor era llenarle sus manos. Y esto nos recuerda a ese episodio en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 versículo 6 en donde el apóstol Pedro y el apóstol Juan se dirigían al templo de que es llamado la Hermosa, ¿vale? Y se acuerdan que un paralítico les pide un dinero, ¿cierto? Una ayuda, una tzedaká, una limosna. ¿Y qué le dice Pedro? Hombre, en este momento no tengo ni oro ni plata. Fíjense la respuesta. Pero de lo que tengo, te doy. En el nombre de Yeshua, levántate y camina. Y lo levantó. Y caminó. Y ese hombre saltaba de la felicidad. ¿Cierto? Pero ¿qué pasó? Que el Señor, a los apóstoles también, les había capacitado, es decir, llenado sus manos a través del Ruach HaKodesh, que es el poder de la santidad. ¿Para qué? Para poder beneficiar a otros. Y eso es lo que hace el Señor cuando nos hace copartícipes de su obra, cuando nos llama, nos llena las manos, ¿vale? Nos llena las manos para poder dar a otros. Ahora, esto también se podría aplicar en el sentido económico dentro de la escritura, ¿cierto? Se podría aplicar dentro del sentido económico. Porque la pregunta es, ¿cómo tú vas a dar un dinero si Dios no te ha dado? ¿Mm? Es por lógica, ¿sí me hago entender? O sea, ¿cómo vas a cumplir con algo, digamos, un diezmo? ¿Cómo vas a dar diezmo si Dios no te ha dado? ¿Cómo vas a ofrendar si Dios no te ha dado? ¿Cómo vas a ayudar al que no tienes si tú no tienes? Ujú. Ahí entra ese principio de solidaridad. Y ese principio fue el que Dios ejerció hacia nosotros. Porque nosotros no teníamos nada que darle a Él. Él antes nos dio a nosotros. Y fue tan hermoso el Señor que estableció todo ese sistema de sacrificios para no presentarnos a Él con las manos vacías. Por eso hizo salir a todo el pueblo de Egipto, pidiéndole a los egipcios todas esas cosas con las cuales ellos salieron, animales, oro, plata, etcétera, para verlo reflejado en el desierto, ¿no? Entonces la pregunta es, si no tienes dinero para cumplir el mandamiento del diezmo, un ejemplo, ¿te vas a endeudar? Hombre, eso sería ilógico, ¿no? Y la verdad, eso sería manipulación al pueblo. Porque sí he escuchado casos, y por experiencia propia, cómo la gente la manipulaba y la hacían sentir mal por eso. Pero tú, ¿cómo vas a dar lo que no tienes? Mm. Y tú recibes una vez el pago, hay gente que cada 8 días da el diezmo, y eso está mal, a no ser que tú recibas cada 8 días un pago. Es diferente, ¿cierto? Pero si tú recibes un salario mensual, ¿vale? Y obviamente esto no tiene nada que ver con el tema, pero pues ya que se metió un poquito aquí, si tú recibes un salario mensual, tú das el diezmo una sola vez y ya, punto. No tienes que dar nada más. Ya está, punto. Tú das hasta donde puedes dar. Tú no puedes dar de lo que no tienes y de lo que no puedes dar más allá. Entonces, familia, Dios llena nuestras manos, y estoy hablando en sentido espiritual, ¿para qué? Dios llena nuestros sentidos, Dios llena nuestra conciencia, nuestra mente, para que de esta manera, como nos llena conforme a Él quiere y conforme al estándar de la fidelidad, como dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿para qué nos da? Para beneficiar a otras personas. Bien dijo nuestro Mashiach en el Evangelio en Mateo, que dice, den de gracia lo que han recibido de gracia. Y un versículo antes, que es eso está en Mateo 10:8. Pero en el versículo 7 dice, hagan prodigios, hagan señales, hagan milagros, sanen enfermos, liberen endemoniados. Ah, ¿de qué los está llenando? Les está dando una capacidad espiritual para poder con ese obrar dentro de la santidad
poder dar un beneficio a otra persona que no tiene. ¿Sí me van a entender? Den de gracia. Es como quien dice, o sea, lo que el Señor les ha dado, así mismo como lo ha hecho gratis con él, con ustedes también denlo gratis. Punto. ¿Vale? No va más. Y como les he dicho yo a ustedes, familia, los dones espirituales los ha repartido Elohim, el amor entrañable, a cada uno de nosotros como Él lo ha querido. Y no lo digo yo, lo dice la escritura en 1 Corintios 12, literalmente. Él reparte a cada uno como Él quiere. Y el Señor ha y está capacitando aún a cada miembro de su cuerpo para que trabaje de forma sincronizada en beneficio a los demás. Así que, familia, cuando hagamos una obra de parte de Hashem, no pensemos que es por nuestro intelecto, nuestra sabiduría o nuestra capacidad humana, ¿vale? Sino que nosotros damos porque Él nos ha provisto para hacer eso. Entonces, si sanaste a un enfermo, no fuiste tú, porque el poder es del Señor para sanar a ese enfermo. Si trajiste liberación a una persona a través de la oración, no fuiste tú, fue el Señor a través tuyo. Era el poder de Dios, porque hemos recibido, estábamos vacíos. ¿Sí? Por eso Él dice, en Él, dice el apóstol Pablo, en Él estamos completos. Así de simple. En Él estamos completos. ¿Mm? Ya está. Todo proviene de Él. Por eso, como les decía, una persona no puede cobrar por el servicio a Dios. Eso sería muy incoherente. ¿Por qué? Porque pues para eso Dios nos hubiera cobrado con esta vida el pecado de muerte. Y estoy seguro que hubiéramos quedado en deuda con Él, porque no era alcanzado. Literal. Así de simple. No era alcanzado. Ya está, pues para eso hubiera matado a Adán y a Eva y ya, y vuelve a crear nuevos y listo, ya. Pero no era suficiente. ¿Mm? No era suficiente. ¿Mm? Entonces, una cosa es que alguien te quiera dar una ofrenda, eso es diferente, en agradecimiento y en honra, y otra cosa es que tú pongas tarifas, pongas exigencias y cosas demás en la obra del Señor que nos ha encomendado. Eso ya es otra cosa, eso ya es, no sé, avaricia, le llamo yo, ambición, ¿vale? Entonces, es que tú eres un hijo de un rey, el que predica el evangelio, viva del evangelio. Ah, sí, pero con mesura, es decir, lo que necesitas suplir en tu necesidad, no para que te enriquezcas. Ya está, ¿vale? Ya está, punto. Y una persona que se dedique 100% al evangelio podría literalmente pedirle a alguien también. No está mal, eso lo dice el apóstol Pablo. Pero hay que analizar muy bien esos detalles y ver que esa persona no es ambiciosa. Tú no vas a llevar tu dinero a una congregación donde sabemos muy bien que no lo están utilizando como debería ser utilizado, para el bien de los demás. Ya está. ¿Listo? Entonces, vamos a leer Levítico capítulo 9 versículo del 1 al 7. Vamos a leer de corrido hasta el 7. Me regalan un momento, yo conecto el computador que se descarga. Ya estamos. Listo, familia. Ay, ya, qué pena. ¿Vale? Vale. Entonces leamos Levítico capítulo 9 versículo del 1 al 7. ¿Qué dice Pablo de esto de quedar 7 días en el templo cada cuánto se hacía? Eso era cada vez que había consagración, es decir, si moría el sumo sacerdote y tenía que ser reemplazado, entonces volvían y hacía el mismo proceso, ¿no? Era cada vez que había un nuevo sumo sacerdote, por decirlo de esa manera. ¿Listo? Bueno.
Entonces dice, y sucedió en el día octavo, Shmini, ahí está la palabra Shmini, ¿vale? Ahí empieza la palabra Shah. Convocó Moshe o Moisés a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma para ti un becerro de la vacada por el pecado y un carnero para holocausto, completos, ¿cierto? Es decir, sin defecto alguno, no enfermos, ya como lo hemos hablado, perfectos que traducen, no o íntegros, pues. Y los acercarán delante de Hashem. ¿Listo? Los acercarás delante de Hashem. Y a los hijos de Israel comunicarás diciendo, tomen entre las cabras un macho cabrío por el pecado, un becerro y un cordero de un año, completos para holocausto. Así dice, y un novillo y un carnero para las ofrendas de qué? De paz. Estamos en el versículo 4. ¿Listo? Para las ofrendas de paz que sacrificarán delante de Hashem. Así una ofrenda vegetal amasada con aceite. Porque hoy Hashem, miren, hoy Hashem se dejará ver a ustedes. Y dice, y tomaron lo que ordenó Moisés delante de la tienda de la cita. Y se acercó toda la asamblea y se mantuvieron en pie delante de Hashem. Y dijo Moisés, este es el asunto que ha ordenado Hashem hacer. Y se aparecerá la gloria de Hashem. Dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, dice. Y haz expiación por ti y también por el pueblo. Y haz luego el corbán, o sea, la ofrenda, pues el animal sacrificado por el pueblo. Ofrece expiación por él, conforme te lo ha capacitado Hashem. Y aquí vamos a explicar varias cositas, ¿vale? Resulta que la expresión que aparece ahí será visible a ustedes hoy, ¿cierto? Será visible para ustedes hoy. Resulta que es muy interesante porque era a través del sacrificio de los korbanot, ¿vale? De estos animales sacrificados, de este cuerpo, de esta víctima. Y recordemos que el corbán es una muy clara referencia al cuerpo de nuestro Señor Yehoshua sacrificado por nosotros, ¿cierto? En donde el Señor se les iba a manifestar. Es decir, iba a haber una manifestación. Iba a haber una manifestación del Señor, ¿vale? Entonces, al haber esa manifestación de parte del Señor, permítanme un momento aquí, discúlpenme, quiero ver una cosa aquí que me pasó. Ya, gracias, el son se pone. Bueno, resulta que lo que les iba diciendo, ¿no? El corbán, el cuerpo sacrificado, era una clara referencia ¿a qué? Al cuerpo del Señor que fue sacrificado. ¿Listo? Y el Señor se iba a manifestar a través de esos animales sacrificados y puestos en el altar. Ojo, dato curioso, el altar aún no había sido encendido con fuego. Ojo, ¿vale? No había sido aún encendido con fuego. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, resulta que todo esto hacía parte en el día octavo. Un día después de la consagración, hablemos en este tema, de la llenura de las manos de del sumo sacerdote y sus hijos, al otro día, ¿no? El día después de que se completó la llenura de los sacerdotes, ¿vale? Donde podían proceder con aptitud. Y a través de estos sacrificios, Hashem, ¿qué iba a hacer? Rebosar su presencia, manifestar su gloria, porque los corbanot, perdón, o el corbán, el animal sacrificado por los pecados,
los acercaba ¿a quién? A Dios. Y resulta que esto me recordaba unos pasajes del Evangelio que quiero recordar, que quiero tocar con ustedes. Uno de ellos es Juan, capítulo 1, versículo 29, ¿no? Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Yehoshua que venía a él y dijo: he aquí, como dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del cosmos. Pero si lo leemos en el sentido en que realmente tiene que ser leído, se leería de esta manera: he aquí el Corbán de Elohim. Ah, el cuerpo de Elohim, del amor entrañable que quita el pecado del cosmos. Ah, claro, cuando habla de cordero, hace referencia al corbán, al cuerpo sacrificado. ¿Listo? Por eso miren, esto es muy bonito porque fíjense la importancia de estudiar los sacrificios, de no omitir mandamientos, familia. No podemos ser tan atrevidos de omitir mandamientos solo porque no los entendemos o solo porque no. Se los digo honestamente. Porque los mandamientos de Dios, hay muchos que los sacrificios ya obviamente están inactivos, no se hacen porque ya hubo un sacrificio una vez y para siempre, ¿cierto? Pero no les podemos quitar el sentido espiritual que tienen aún. ¿Mm? Porque nos permiten entender, gracias al Evangelio, el sacrificio de nuestro Mashiach. ¿Mm? Y eso es importante entenderlo. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 5, versículo 5? Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice: y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál esperanza? La vida eterna, ¿no? La vida eterna. La esperanza se siempre referencia a la vida eterna. Porque el amor de Dios, ahí el ahabá de Elohim, o sea, el amor o la manifestación de la solidaridad, del amor entrañable que es Dios, ha sido derramado en nuestros corazones a través del Ruach HaKodesh que nos fue dado. Entonces, la manifestación del Corbán de Dios, como dice la Escritura, que fue visto de los ángeles, ¿m? Tal cual visto por todos, se dejó ver el cuerpo del Señor. Y el cuerpo del Señor trajo consigo la abundancia de su poder, de su gloria. ¿Cuál fue? El Ruach HaKodesh sobre nosotros a través del sacrificio y la resurrección de Yehoshua HaMashiach. Entonces, claramente, la venida de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach muestra la manifestación del peso del amor entrañable que es Elohim. Porque a través de ese sacrificio nuestros pecados fueron perdonados, fueron cubiertos. Y gracias a ese sacrificio es que pudimos ser o fuimos acercados al lugar santísimo estando en condiciones aptas por su sacrificio. Y por ese sacrificio es que fuimos nosotros reconciliados por él. Y saben donde yo quiero que por favor me sigan un poco en lo que quiero darles con el tema referente al día octavo, del por qué ellos hacían ese sacrificio, el día octavo. El sacrificio del día octavo se le puede llamar. ¿Listo? El sacrificio del día octavo. Porque, familia, miren, al final de cuentas, el sumo sacerdote debía hacer sacrificio tanto por los pecados de él, después de haber estado 7 días en el tabernáculo, en santidad, sin contacto con el mundo, delante de la presencia de Dios. Pero como dice el dicho, le faltaban los 5 para el peso, ese 5 para el peso. ¿Vale? ¿Y por qué traigo ese dicho a colación? Porque resulta que nuestra condición humana, esa genética pecaminosa que traemos desde Adán, ¿vale? No nos deja estar en actitud 100% ante Hashem. Aún, ¿cierto? Nos falta.
¿Por qué? Porque sangre y carne no podrán heredar el reino de los cielos. Nos falta que Mashiach se manifieste y este cuerpo sea transformado para estar delante de él, como dice la escritura, cara a cara, como ese reino de sacerdotes. ¿No? Y por eso el sumo sacerdote moría y debía ser reemplazado. Y aquí está la respuesta nuevamente a la pregunta de Paula. Cuando el sumo sacerdote era reemplazado, tenía que volver a hacer todo este procedimiento, ¿vale? Era una intimidad que tenían con Dios durante 7 días. ¿Mm? Era una intimidad, una comunión constante con Dios, para que Dios llenara las manos de él. Y así también nosotros debemos hacer, estar en esa intimidad con Dios, para que nuestras manos día a día sean llenadas por Él, por su poder, ¿vale? Tenemos que también nosotros avanzar, tenemos que tomar fuerza, ¿vale? Tenemos que hacer morir esta carne, perdón, hacer morir esta carne, ¿no? Y ser llenos de Él. Es decir, tenemos que vaciarnos del mundo para ser llenos por Él, más y más. ¿Mm? Porque Él dice que Él da abundantemente su sabiduría. Entonces, ahora, si el servicio del sumo sacerdote, familia, del sumo sacerdote terrenal, ¿no? Funcionaba en pos del pueblo y los beneficiaba, ¿cuánto más el servicio del sumo sacerdote Yehoshua HaMashiach, que es el autor y consumador de la fidelidad nuestra? ¿Mm? ¿Cuánto más? Si por medio de un sacerdote, un hombre terrenal capacitado por Dios, nos trae beneficio, ¿cuánto más beneficio nos trae el servicio del mismo Dios? El servicio del mismo Dios. Porque Dios lo que hizo fue ejercer un servicio aquí en la tierra. Y servicio, entiéndase, sí, obviamente el servicio trae un beneficio, pero ese servicio, entiéndase como el cumplimiento de la voluntad divina, ¿vale? Porque de servicio a veces lo entendemos como que, ay, vino a ser como como el mayordomo nuestro, pues. O no sé, o el esclavo nuestro, ¿no? No. Entiéndase servidor como aquel que ejerce y cumple la voluntad divina, la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo Mashiach. Y el servicio de Mashiach, ese cumplimiento de la voluntad divina, nos trae un beneficio. ¿No? La obediencia a su palabra nos trae un beneficio. ¿No? De hecho, lo hemos visto que Pesaj, la cita que ya pasó, se le conoce como una abodá, un servicio de Pesaj, ¿vale? Un cumplimiento de la voluntad divina. Me gusta llamarlo por ese término el servicio, no ministro, porque esa palabra ministro la han traducido en el Nuevo Testamento, la palabra para servicio la han traducido como ministro, ¿vale? Y no me gusta, mejor servicio, porque servicio es aquel que hace la obra, cumple la voluntad de alguien, en este caso la voluntad divina, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Y hay algo que me llama aún más la atención, y era que ese sacrificio, como le dije ahorita, pertenecía al día octavo, ¿vale? Un día después del día séptimo. Y resulta que el día octavo en la escritura hace referencia a la eternidad. Y el día séptimo representa en la escritura todas las veces, pero todas las veces en cuanto a las cosas que se repiten en este mundo o que se deben repetir en este mundo. Porque siempre lo han traducido como el número de la perfección. No, 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 no tiene nada que ver con el número de la perfección número 7, sino que se repite todas las veces. Es decir, algo que se repite constantemente, ¿vale? Algo que se repite. Y por eso el sumo sacerdote cada vez tenía que ser reemplazado cuando moría. Se debía repetir ese proceso, ¿vale? Pero lo que me llama la atención del día octavo, porque la escritura llama a este sacrificio la víctima del día octavo, hace referencia a Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué?
porque Yehoshua HaMashiach no era de este mundo, sino que él provenía de la eternidad. Entonces, el sacrificio que hacían en el día octavo, después de la llenura de las manos del sumo sacerdote y sus hijos, representaba el sacrificio que venía a futuro desde la eternidad. Y ahorita estaba leyendo algo en Génesis 22. Recordaba el pasaje de Abraham, cuando Isaac le pregunta, Padre mío, ¿dónde está el sacrificio? Ya tengo la leña y tenemos todo. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Vale? El cordero para el sacrificio. ¿Y qué le dice, hijo mío? El Señor dejará ver para él el carnero. Iba a manifestar su cuerpo, el Señor. Por eso dice Mashiach, Abraham vio mi día. Una experiencia que Dios le permitió a Abraham para mostrarle el sacrificio a futuro. Entonces, es increíble todo esto. Por eso no se puede tomar a la ligera, ni se pueden quitar cosas. Ok, esto sí me parece, esto no me parece, ay, esto sí, esto no. No, 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 no. ¿Quiénes somos nosotros para evadir la voluntad divina? Nadie. Unos simples humanos. ¿O nos vamos a creer más sabios que Dios? Es la pregunta. ¿Mm? No, no podemos ser atrevidos. ¿Mm? De verdad, perdón que hable duro a veces, pero no, tenemos que despertarnos un poco, ¿vale? Tenemos que despertarnos, porque a veces veo que estamos durmiendo o estamos muy tranquilos, muy relajados. ¿Mm? Entonces, el sacrificio del Señor venía de la eternidad, perdón, y este sacrificio trascendía todo lo terrenal, ¿vale? Porque era el sacrificio de la eternidad, imagínense, una belleza. O sea, el mismo Señor ordenó y el mismo Señor consumió el sacrificio, porque eso lo vemos al final, cuando después ya te lo vamos a ver, ¿no? Ya lo vamos a ver, eso está por el versículo 22 en el capítulo 9 de Levítico, ya lo vamos a llegar allá. Ah, bueno, sí, es que ya voy a tocarlo acá, de una vez toquémoslo, o sea, fíjense que en el versículo 22, ¿cierto? Vemos que el sumo sacerdote levanta sus manos hacia el pueblo y lo bendice, ¿no? Después de todo este proceso de sacrificial. ¿Por qué? Porque sus manos habían sido llenadas por Elohim primeramente. Y esto nos enseña algo, familia, a no ser tan apresurados, porque no podemos levantar nuestras manos al pueblo, hacia el pueblo, si aún no han sido llenadas por Dios. No podemos apresurarnos literalmente a decir, sí, yo voy a servir. Por eso recuerdo las palabras, se me vienen a la mente las palabras del apóstol Jacob, pues, creo que dice, no se apresuren a nombrarse maestros los unos a los otros. No sean que les acarríe mayor condenación. Pablo le dijo a Timoteo, el que enseña debe ser apto, no puede ser un neófito, un nuevo. Hay que tomarse el tiempo de ver a las personas. Pero hoy en día, tristemente, muchas congregaciones se han vuelto como unas fábricas de producir pastores y, no sé, líderes para que hagan masas y masas y masas. Y no es así. Por eso uno ve tristemente muchas personas que terminan apartadas, porque no eran para eso. ¿Mm? Y que el Señor, si es su voluntad, los haga volver. ¿Vale? Entonces, eso pasa. No podemos acelerarnos a levantar las manos sobre el pueblo si no estamos seguros de que hemos sido perdonados y reconciliados por él. ¿Mm? No podemos servir a otros, como dijo Mashiach. Antes de decirle a tu hermano, quítate la paja que tienes en tu ojo, primero revísate tú esa viga que tienes en el tuyo. ¿Mm? Limpiémonos, tenemos que limpiarnos constantemente para así mismo estar en condiciones, en aptitud de ayudar a los demás, ¿vale? Ayudar a los demás. De eso se trata. Y después dice el versículo 24 del capítulo 9 de Levítico, que ¿qué? Que salió fuego y consumió el holocausto. Salió fuego
y consumió el holocausto. ¿Qué significa que salió fuego? Pues que la justicia divina recayó sobre el sacrificio, ¿vale? Así como la justicia divina recayó sobre el Corbán de Elohim, Yehoshua HaMashiach. Y por eso vemos que Mashiach en la cruz dice, consumado es. Ahí está. Cayó todo el peso de justicia sobre él, que debía caer sobre nosotros. Él lo recibió por nosotros. Y por eso es que eso es maravilloso. O sea, el capítulo 10 que vamos a ver sobre la muerte de Aminadab, de Nadab y Abiú, muestra eso. Cómo el pecado trae la justicia de Dios muchas veces que nos puede causar incluso la muerte. Es inmediato muchas veces. Nos puede causar la muerte. ¿Mm? Lo que pasa es que a veces nos ponemos a jugar y queremos abusar de la bondad de Dios. Queremos abusar de la largura de ánimo de Elohim, que Él no se enoja. Pero ojo, que Él sí hace justicia. No nos puede olvidar que Él es justo también. ¿Y qué dice la palabra? Es fuego consumidor. Ah, el fuego consumidor hace referencia a la justicia, ¿no? Por eso es que a Nadab y Abiú, en el capítulo 10, que ya vamos a empezar a ver, fueron fulminados inmediatamente por el fuego. Claro. No lo había entendido así, pero ahora lo veo de esta manera en este momento. Bendito Dios por eso. ¿Mm? Entonces ya vemos por qué Mashiach dijo consumado es, ¿vale? Porque cayó todo el peso de la justicia sobre él. Entonces, lo que él mismo ordenó hacer, sacrificios, él mismo lo consumió, porque era una representación clara y muestra de que lo que él mismo ordenó en los cielos, así mismo se manifestó en la tierra, que era su cuerpo para sacrificio por nuestros pecados. ¿Mm? Y lo bueno es que él triunfó sobre el pecado, porque no era de este mundo. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, como les quería decir, veamos, quiero tocar un tema muy interesante en esta parte que yo sé que ustedes también están muy inquietos, ¿no? Ay, perdón, toma un poquito esto que está dando mucho calor. Sobre el tema de Nadab y Abiú, ¿vale? Sobre ese episodio bastante complejo de los hijos de Aarón, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2? Dice así. Yo creo que con estos versículos ya no necesitamos más, pues por ahora, ¿no? Para lo que quiero abarcar de esto y la enseñanza, ¿no? Porque pues uno va más al trasfondo y se encuentra muchas cosas más, ¿no? Ojo, acuerden que esto es lo básico, es para que ustedes sigan estudiando y profundizando más, ¿listo? Por temas pedagógicos y de tiempo, pues obviamente no podemos avanzar en profundidad. ¿Listo? Dice así, Levítico 10, 1 al 2. Dice, y tomaron los hijos de Aharón, Nadab y Abiú, cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego e incienso. ¿Listo? Su propia justicia quisieron poner ahí. Ofreciendo delante de Hashem Esh Zara, fuego extraño. Esa expresión, Esh Zara, fuego extraño. Un fuego extraño, ¿vale? La expresión Esh en Zara sería así. Esh Zara, un fuego extraño. ¿Listo? Fuego extraño. Entonces, ese fuego extraño, ¿vale? Ese fuego extraño fue el que causó la muerte de ellos. Porque, ¿qué sigue diciendo? Fuego extraño que él, Hashem, ahí está, Hashem, nunca que les mandó. O sea, nunca les capacitó con esa justicia que ellos quisieron llevar al lugar santísimo.
como queriendo colocar sus propias justicias, sus propias intenciones por encima de lo que Dios ya había establecido. Y eso es lo que yo quiero realmente, familia, transmitirles, ¿vale? Es lo que yo quiero transmitirles. Tener cuidado con basarnos en nuestra propia sabiduría, por más de que consideremos que somos buenas, que son buenas, colocarlas por encima de Dios. ¿Mm? Ah, es que yo no entiendo, entonces lo voy a hacer a mi manera. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Vale? Ojo. Que a veces confundimos bienestar material con bendición espiritual, no tiene nada que ver. ¿Vale? Que la gente piensa, ah, no, yo estoy bien porque tengo casa, carro, plata de trabajo y todo y ya. Ojo, eso no. El Señor dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Pero eso no representa la bendición espiritual. ¿Y qué dice el versículo Dios? Y salió fuego de delante de Hashem y los consumió a ellos y murieron delante de Hashem. El fuego, es decir, la justicia de Dios siempre va a prevalecer sobre la justicia humana. Siempre va a estar por encima de la justicia humana. El Señor siempre va a hacer respetar su pueblo. El Señor siempre va a hacer respetar sus mandamientos, sus citas, que las que estamos, en este momento ya pasó Pesach, ahora ya estamos en el conteo del Omer Reshit rumbo a Shavuot, ¿vale? Eso el Señor no lo hizo no lo dejó porque sí. Hay que obedecerlas, hay que hacerlas. ¿Listo? Y resulta que este duro pasaje, porque es un pasaje duro, que cuando lo leía yo decía, wow, o sea, me dejaba un poco tónito, esa justicia de Dios, como es severa, ¿vale? Bosqueja varias cosas. Este pasaje literalmente bosqueja muchas cosas. ¿Por qué? Porque uno podría decir, ay, pero el Señor, ¿por qué tan duro? ¿Por qué, hombre, si los acaba de consagrar, ¿por qué no se las pasó? O sea, solo duraron, pues al parecer, ¿no? Por lo que, no sé cuánto tiempo habrá pasado, si fue un día, pero solo que sé que de pronto puede haber sido corto tiempo que pasó de ellos en el servicio del Señor y tan los consumió. ¿Por qué el Señor no lo dejó pasar? Y el Señor tuvo que ser así de estricto en su justicia, porque esto implicaba a futuro que nuestro sumo sacerdote Yehoshua HaMashiach no era imperfecto, era perfecto. Y asimismo se tenía que comportar los que entraban al templo a servir, los que entraban al tabernáculo a ofrecer los sacrificios. Asimismo tenían que comportarse. ¿Mm? Imagínense, asimismo. Entonces, esto es una clara advertencia del celo de Hashem. Yo les he dicho a ustedes que el celo de Hashem habla de procurar siempre lo bueno. Y algo que compartía con mi esposa era eso. Hombre, si estuvieron 7 días en la tienda de la cita con su padre, con sus hermanos, fueron sus manos llenas para servir, vieron el acto de justicia que hizo Hashem, que era la manifestación de su gloria, consumiendo la carne del corbán diciendo, hey, tus pecados son cubiertos. Hombre, ¿cómo es posible? Bueno, no digo cómo es posible porque nos pasa, pero ¿cómo es posible que en un acto emocional hicieron algo que les costó la vida? ¿Mm? En un acto de emoción, tan rápido se les olvidó. ¿Mm? Tan rápido se nos olvida a nosotros. Exacto, para allá vamos. Pensaron que era bueno, pero no. Y efectivamente eso le pasó al pueblo. Eso mismo le pasó al pueblo en el Sinai. Después de que Hashem les dijo a ellos, no tendrán otros Elohim delante de mí,
Hombre, hicieron un becerro. ¿Mm? Y ese becerro fue producto de su propia iniciativa. ¿Vale? Y se les olvidó lo que Dios les dijo. Y recordemos quién es el que nos hace olvidar. Satanás. ¿Mm? Y lo incluyo aquí. ¿Por qué? Porque las distracciones de cualquier tipo, familia, son un medio muy útil y muy sutil que usa el maligno para hacernos olvidar de los mandamientos de Dios, de desenfocarnos del correcto proceso de las cosas. Pero esto viene no solamente por Satanás, eso viene de nosotros mismos, de la concupiscencia humana, porque la palabra lo dice, primero todo empieza por la concupiscencia del ser humano, el pecado. Y Satanás lo que hace es potenciar, repotenciar esa concupiscencia. ¿Mm? Eso es lo que hace, porque él no pierde el tiempo. Él está vigilante, dice la escritura, porque él vino a robar, matar y a destruir. ¿Mm? Literalmente. Entonces, resulta, familia, que ese fuego que descendió del cielo sobre el altar, como les dije ahorita, fue prácticamente el que inauguró el tabernáculo, por decirlo de esa manera, ¿no? El que inauguró el sistema sacrificial. ¿Por qué? Porque de ese fuego era un fuego que no se apagaba, porque ese fuego lo trajo el Señor del cielo. ¿Se acuerdan del pasaje de Elías también? Cuando cae fuego del cielo y consume la justicia de Dios. La justicia de Dios. Es fuego del cielo. No es un fuego extraño. No fue un fuego encendido por mano humana. ¿Mm? Fue un fuego de lo alto que sustentaba el altar para hacer el holocausto de los animales sacrificados, y ese fuego también lo utilizaban para encender la menorá. Imagínense. Ujú. Ese fuego nunca se apagaba mientras el tabernáculo estaba en pie. Eso es un verdadero milagro. Eso era un milagro que el Señor hacía en medio del pueblo. Y también el tema de las moscas. De tanto sacrificio, tanta sangre, tanta, no había moscas, porque recordemos que todos esos sacrificios eran representación de Yehoshua HaMashiach, del sacrificio perfecto, porque la mosca representa putrefacción. Y dice la palabra que Mashiach nunca vio corrupción, y corrupción significa descomposición. Mashiach, cuando murió y lo metieron al sepulcro, él lo que hizo fue un proceso a la inversa al que hacemos nosotros. Él empezó a regenerarse, mientras nosotros lo que hacemos es podrirnos, como le pasó a Lázaro. 4 días e día. Imagínense, eso demuestra nuestra naturaleza humana. ¿Mm? El Señor no. Entonces, esos eran dos milagros que sucedían en el campamento, en el tabernáculo. No se apagaba el fuego y no había moscas. Esos eran milagros, literalmente. ¿Mm? No había moscas. Entonces, familia, ¿qué pasó aquí? Es lo que uno pregunta, ¿qué pasó con estos varones? O sea, resulta, ¿por qué se les olvidó? ¿Mm? Resulta que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, en un acto de emocionalismo que tal vez fue causado por la embriaguez, es decir, licor, ya lo vamos a ver, pero también la embriaguez como algo de lo que bebes, es decir, algo que no proviene del Señor. ¿Listo? ¿Qué pasó? Le acercaron un fuego de su propia iniciativa. ¿Mm? Un fuego de su propia iniciativa, intentando distorsionar la santidad de Dios. A ellos les pareció bueno, pero Dios no lo vio con ojos buenos. ¿Mm? Hombre, a ellos por un momento se les olvidó
¿Para qué fueron llenados? ¿Para qué fueron ordenados por Dios? ¿Mm? Empezando desde el diseño instaurado por Dios que le entregó a Moisés, que era el tabernáculo, ¿mm? Hasta el sistema sacrificial con sus procedimientos que entregó. En pocas palabras, familia, quisieron establecer su propio criterio ante las cosas que Dios ya había establecido. Y los asuntos de Dios son santos y no los podemos quitar. ¿Qué le dice el Señor a Pedro en Hechos 10 cuando habla de los gentiles? ¿Qué les dice? Fíjense que un dato curioso. En toda esta parasha, ¿cierto? Ustedes ven que habla de abominable, ustedes ven que habla de inmundo, ¿cierto? Todo eso resulta que hablan de cuatro conceptos que son Tahor, Tamé, Hol y Sheketz. Eran cuatro conceptos que se utilizaban en el tabernáculo para identificar a los animales para su sacrificio. Pero el judaísmo, tiempo después, sacó este concepto y los puso hacia los gentiles. Y esas mismas expresiones que aparecen allí, por eso Pablo cuando va ante Cornelio, él dice, ¿ustedes saben cuán chequets es para un judío juntarse con gentiles? Cuán inadmisible. Y el Señor le llama a sus animales, que de pronto podemos ver un poquito la próxima semana esos animales impuros, ¿vale? Es importante, pero creo que el Señor nos lleva a esto que es más importante también. Bueno, todo es importante, pero hay unas cosas que tienen más grado de importancia, ¿vale? Sin dejar que lo otro sea importante. Pero en este caso, el Señor le dice a Pedro, no llames común, hol, a lo que yo ya he limpiado, hecho limpio, ¿vale? ¿A qué voy con esto? Que tú no puedes establecer y dejar de llamar santo a lo que Dios ya ha considerado santo, ya ha establecido santo. ¿Mm? Entonces, ¿esto qué nos enseña? Nos enseña a que toda intención humana, por más buena que parezca, si son ajenas a los mandamientos de Dios, no se deben sobreponer ni colocar por encima del Señor. El fuego extraño representa a toda la sabiduría o inventiva humana con la que pretendemos supuestamente agradar a Dios. ¿Mm? ¿Qué dice la palabra? Sin fidelidad es imposible agradar a Dios. ¿Y quién es la fidelidad? Pues Dios. Ahí está. Y si Dios ha depositado tu fidelidad en ti, entonces tú tienes que ser obediente en sus mandamientos. ¿Mm? No basta solamente con guardar el Shabbat. No basta solamente con guardar las leyes levíticas de alimentación. Eso hace parte del crecimiento, pero va mucho más allá. ¿Mm? Por eso el Señor le dice a Josué, pues Yehoshua, pues a Josué le dice, toma fuerza, sé valiente y haz todo lo que mi siervo Moisés te dejó escrito en la Torá. Ahí está. ¿Quieres ser sabio? Estudia la Torá y haz lo que el Señor te manda en la Torá. No te pongas a hacer otras cosas que Dios no te ha mandado. No te extralimites, porque muchas veces las extralimitaciones traen consecuencias. ¿Mm? Entonces, el fuego extraño representa esa sabiduría humana, esa iniciativa humana con la que pretendemos supuestamente agradar a Dios y aún así servirle. Imagínense, olvidándonos lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? El corazón del ser humano es engañoso, o sea, la mente humana es engañosa. Hombre, no es posible que nosotros como hijos de Dios nos dejemos llevar todo el tiempo por lo que la carne nos dicta. ¿Mm? Tristemente, familia, ya con esto acabo, la mayoría de los cultos que se realizan hoy en día en muchas congregaciones son mero producto de la carne, mero producto carnal. Y lo que es de la carne
es de corto alcance y no agrada a Dios. Hombre, no es posible extraer elementos del mundo y ponerlos en el servicio a Dios. Y peor aún, omitir sus mandamientos y darle prioridad al pensamiento humano. Hombre, eso sí que es inadmisible. Eso sí que es cheque, si lo vamos a ese término literal. ¿Mm? Eso sí es abominable. Pero eso es lo que el Señor llama fuego extraño. Infortunadamente, familia, se han levantado muchos lugares de culto y adoración, pero para el mundo, porque usan cosas del mundo supuestamente para agradar a Dios. Y no lo hacen para el Señor, aunque digan que lo hacen para el Señor. Y ya les voy a explicar por qué ni siquiera ellos se dan cuenta de eso. Ya les voy a explicar, porque la misma palabra no lo dice. Pero al parecer, como les dije ahorita a ustedes, el motivo de estos dos personajes radicó en la embriaguez por el vino. Por eso el Señor le hace la advertencia a Aarón en el versículo 9. Levítico 10, versículo 9, allá abajito. ¿Qué les dice? Vino y sidra no beberán tú y tus hijos en el entrar a la tienda de la cita. Levítico 10, 9. ¿Para qué? Para que no mueran. ¿Y qué les dice? Jucat Olam, por sus generaciones. Es decir, es un mandamiento inamovible por todas sus generaciones. Punto. Y hasta ahora, el sol de hoy, Dios no ha quitado eso. ¿Mm? No lo ha quitado, porque el Evangelio nos lo muestra. Entonces, para discernir entre lo apartado y lo... Eso, para discernir, ahí mismo lo sigue diciendo. ¿Para qué? Para que distingas, dice así, para discernir, distinguir en medio de lo que es santo y en medio de lo que es hol, común, lo que es de afuera, ¿vale? En medio de lo que es tamé, lo que no es apto, y en medio de lo que es tajor, apto. Ahí está. ¿Sí ve? Ahí está el tema. ¿Para qué es? Allí está. Pero esto nos da una premisa clara del por qué estos varones trajeron ese fuego extraño. Porque, mire familia, esto tiene un mensaje tanto físico como espiritual. La embriaguez les hizo perder la cordura. La embriaguez les extravió sus sentidos. Hombre, lo digo con todo el respeto, los que aquí el Señor nos ha sacado del mundo y que probamos el mundo en cuanto a la rumba, licor y todo eso, sabemos lo que significa estar embriagados con licor. Tú eres un completo ente andante sin conciencia alguna. Y hace poco me tocó ver un acto aquí cerca de la casa de un hombre borracho en una moto. Estaba que se caía de la moto porque no la podía sostener y decía que estaba bien. Porque cuando tú estás ebrio, tú no mides el peligro de las cosas. Tú no dimensionas las cosas. No las dimensionas. Porque no distingues entre lo bueno y lo malo. ¿Mm? ¿Tú crees que es correcto yo borracho agarrar una moto o un carro y salir? ¿Cuánta gente no se ha matado? ¿Cuánta gente no ha matado a otros borrachos? A su familia. Porque cuando estás ebrio, tu conciencia no está 100% plena para tomar decisiones. ¿Mm? ¿Y qué dice? Lo más tremendo es que dice, yo estoy bien, déjame que yo estoy bien. ¿Cuál bien? Bien mal, bien borracho. Que si no te bajas de esa moto o de ese carro y duermes y te recuperas, te vas a matar. ¿Mm? Y si sigues embriagado y tomando, pues te va a dar una cirrosis y te morís. Así de simple. Igual me va a llevar a lo malo. ¿Mm? Entonces, ¿qué les pasó? Hombre, perdieron el discernimiento y dejaron de hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, lo que les había dicho Dios. Hombre, familia, tomar vino no está mal, si nos vamos en términos físicos, de lo físico aquí en la tierra, ¿no? Tomarse una cerveza no está mal. Tomar un trago de whisky no está mal. Eso no lo prohíbe el Evangelio. El problema radica en la embriaguez con estos líquidos. Y si tú no te puedes contener, y si eso es un problema para ti, pues aléjalos de tu vida. Ya está. Tampoco te hacen falta. Y tampoco son necesarios tomarlos. Ujú. Porque estos te llevan a la borrachera. ¿Y qué dice la palabra? Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahora, yo no sé si a Nadab y a Abiú, no sé, eso ya le competirán el juicio a Dios con ellos. ¿Y me hago entender? Ya eso le compete al Señor. No sé si serán salvos o no, eso ya le compete a Dios. Ujú.
Pueda que sí, pero el Señor hizo su justicia en ese momento. El Señor no iba a dejar burlar su tabernáculo. ¿Mm? Estar ebrio, familia, significa perder la conciencia. Y en la escritura, la embriaguez con vino representa también la falsa doctrina y la mala enseñanza. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 2? Apocalipsis, versículo 17, versículos del 1 al 2. ¿Qué dice? Vino entonces uno de los 7 mensajeros que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han ¿qué? Embriagado con el vino de su fornicación. Ah, ahí está. No hace referencia solamente al vino líquido extracto de la uva con levadura. No, 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 no. Hace referencia es a las falsas doctrinas, a las costumbres mundanas, a las malas enseñanzas, familia. La embriaguez con vino hace referencia a diluir la santidad de los mandamientos de Dios. Imagínense. ¿Mm? Eso significa a tenerlos en poco y a no obedecerlos. La embriaguez con vino hace referencia a diluir la conducta que nos enseña la escritura, que es santa, ¿vale? Y el problema es que la embriaguez lleva a que con nuestros pensamientos tengamos en poco lo que Dios nos ha dado. ¿Mm? Y esto es lo que el apóstol Pablo llama doctrina de demonios por allá en Corintios. Toda doctrina, familia, vea, grábese esto, grábense en esto. Toda doctrina que les haga olvidar quién es Hashem Yehoshua Hamashiach, qué es su santidad, qué son sus mandamientos y sus procedimientos, es doctrina que lleva a la muerte. Así de simple. ¿Mm? Y tristemente, hoy en día hay demasiadas personas embriagadas. ¿Mm? Personas embriagadas con muchas falsas doctrinas, malas enseñanzas, emociones alteradas por yugos desigual, cosas, ¿m? Sentimientos malos, hasta el punto de olvidarse quién es Yehoshua Hamashiach, negándolo y omitiendo sus mandamientos. Pero lo más triste es que ellos ni siquiera se dan cuenta de que están embriagados y que Hashem tenga piedad de ellos. ¿Mm? Porque el embriagado exactamente no sabe que está embriagado. ¿Mm? No sabe que está embriagado. Por eso siempre les he dicho, familia, cuidémonos con lo que escuchamos. Estemos atentos, familia. Cuídense, cuídense mucho. ¿Mm? Hay que estar atentos, no prestar nuestro oído a cualquier cosa. Porque pueden extraviar nuestros... Eso le pasó a Adán y a Eva en Génesis. La serpiente hizo extraviar, hizo olvidar, embriagó los sentidos de Eva y le hizo ver el árbol malo como si fuera bueno. Entonces, le hizo confundir el árbol de la vida con el árbol de la muerte. Imagínense. Y eso fue lo que les pasó a estos dos varones, hijos de Aarón. La embriaguez los llevó a la muerte. Y eso es lo que les decía, familia. No juguemos con Dios. No, dice la escritura que Dios no puede ser burlado. Que un mal movimiento puede venir al juicio de Dios y nos puede incluso quitar la vida. Sí, de simple. Me la puede quitar. Ah, que perdemos la salvación. No, no, yo no lo sé. Yo considero que no, pero en el día del juicio, porque el día del juicio enfoca mucho las obras, sí nos va a hablar de las obras que hicimos. Sí nos va a hablar de las obras.
Así que siempre tomemos fuerza y seamos valientes, vayamos más allá y dobleguemos esta carne. Dejemos de hacer nuestra propia voluntad. Mire, en el servicio a Dios no podemos guiarnos por lo que nos parezca. ¿Mm? En el servicio a Dios no podemos guiarnos por lo que nos nazca del corazón, lo que se nos ocurra. El servicio a Dios se tiene que hacer con base a los mandamientos escritos en su palabra. Exacto, su voluntad, sus procedimientos, porque esto es santo y tienen un procedimiento exclusivo para él. Familia, nuestras buenas intenciones aquí no sirven de nada. No sirven de nada. Así que, familia, que nuestro Hashem Yahushua Hamashiach nos guarde nuestro camino de toda embriaguez espiritual. ¿Mm? Que en cuanto hagamos todo lo que sea al debido proceso, no estemos embriagados, sino que siempre sea dentro de la santidad. ¿Mm? Porque esto es lo que nos toca hacer a nosotros. Por eso la palabra habla de estar despiertos, estén atentos, ¿vale? No durmamos, familia. ¿Listo? No durmamos. ¿Qué dice? ¿Quién es acá? Por los frutos nos damos cuenta que hemos sido llenados. Sí, claro, por los frutos también nos damos cuenta que hemos sido llenados por los frutos. Mashiach lo dijo, por los frutos serán conocidos. ¿Y cuáles son los frutos? Los que da el Ruach HaKodesh. Así sea chiquito, pero está dando fruto, que es lo importante. Coge el Eclesiastés 17, dice, y tampoco te vuelvas ahora un confundido, exacto, por causa del mundo, porque morirás, no siendo tu tiempo. Ahí está, imagínate. El confundido, el sil, el que no distingue entre la derecha y la izquierda, el que no distingue entre lo bueno y lo malo. ¿Mm? La mezcla con doctrinas hace daño. Cuidado mezclar lo santo con lo profano, familia. Ojo. Listo, familia. Esto ha sido todo por el día de hoy. Bendito el Señor por esta enseñanza. Yo creo que dentro de 8 días podemos tocar un poquito sobre los animales, que es interesante también ese tema, ¿vale? Que también es importante, los animales puros y impuros en Levítico 11 y así mismo avanza, ¿no? Recordemos que aquí no se trata de correr ni nada, sino de siempre ir al ritmo que el Señor nos lleva para aprender. Lo importante es abarcar poquito, pero aprender mucho y así mismo hacer, ¿vale? Entonces, eso es todo familia por hoy. Dios los bendiga. Shabbat a todos, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.